Muy buenos días, alumnos. Soy el docente Bill Robles del área de Ciencia y Ambiente. El tema de hoy día es la historia de la célula. Y antes de comenzar con las definiciones acerca del tema, vamos a detallar algunas recomendaciones, en las cuales son los siguientes. El primer punto, leer los conceptos. El segundo, observar los videos con atención. El tercero, releer una y otra vez los contenidos. Por cuarto, desarrollar las actividades. 5. Imprimir las sesiones de clases y en las cuales tienen que estar pegas en su cuaderno. Y último, y la más importante, cualquier duda que tengan acerca del tema, pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería del aula virtual. Así que comencemos. A ver, antes de comenzar con la cronología de la teoría celular, ¿ustedes tienen alguna idea desde cuándo existen las células? ¿Alguna idea tienen ustedes desde cuándo existen las células? ¿Alguna idea por ahí? A ver, les explico. Las células han existido hace millones y millones de años, donde recién se tuvo más conocimiento. ¿Dónde más se pudo estudiar la célula? Recién en el siglo XVII, gracias a la invención del microscopio. Y hay tres científicos del siglo XVII que son fundamentales. El primero es Marcello Malpighi, que es un médico italiano que fue el creador del microscopio. Gracias a él se pudo observar la célula, los microorganismos. Luego está Anton van Leeuwenhoek, que es un científico holandés. ¿El que hizo? Ya con los conocimientos dados de Marcello Malpighi, él se encargó de crear nuevos microscopios, con la diferencia que se podían observar más a los microorganismos. Entonces él se dedicó a crear numerosos microscopios. Luego, ¿a quién tenemos? Y el más importante de ese siglo, a Robert Hooke. ¿Quién es Robert Hooke? Es un científico inglés que en el año 1665 descubre la célula. ¿Y cómo se da eso? ¿Cómo fue el descubrimiento? Se produjo cuando Robert Hooke analizaba una lámina de corcho en un microscopio. Y él, al observarla en el corcho, pudo observar unos diminutos, chiquitos ahí, pequeños, en el corcho, microorganismos en los cuales él los llamó células. Y es así que él fue el que descubrió la célula. Luego, en el siglo XIX, tenemos a Robert Brown. ¿Quién es Robert Brown? Fue un botánico escocés que gracias al avance de los microscopios pudo observar con mayor precisión el interior de las células vegetales. ¿A qué me refiere eso? Que él fue el que descubrió el núcleo de la célula, ya gracias a que los microscopios tenían un poco más de avance en la manera de ver las dimensiones. Luego, les voy a mencionar tres científicos alemanes. ¿Y ellos quiénes son? A ver, ¿tienen alguna idea el por qué yo les separé esos tres científicos? ¿Tienen alguna idea? ¿Se dan? Ellos fueron los principales
en dar la teoría celular. Comencemos con el primero, Matthias Sheldon. Como ustedes pueden saber, fue un botánico alemán en la cual en el año 1937 llegó a la conclusión que la célula es una unidad estructural de los vegetales, es decir, de las plantas. Luego, al siguiente año, Theodor Schwann, en el año 1938, dijo que la teoría de Matthias era cierta, pero en esta oportunidad Schwann agregó. ¿Qué agregó? A ver, ¿ustedes se dan alguna imaginación o alguna idea? ¿Qué agregó? Que también es válido para los animales. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo animal está constituido por células. Y entonces, gracias a estos dos autores, a estos dos, como pueden observar, se produjo la primera teoría. ¿Y cuál es la primera teoría celular? Que la célula es la unidad fundamental, estructural de los seres vivos, tanto en las plantas y en los animales. Y ahora, por último, aquí tenemos a Rudolf Virchow, que fue un alemán que se dedicó a la medicina. A ver, gracias a sus estudios, ¿qué concluyó? Que cada célula aislada realizaba las tres funciones vitales. ¿Qué funciones vitales? Primero la nutrición, exacto. La segunda, la relación. Y por último, la reproducción. Gracias a esos estudios se agregaron dos puntos fundamentales a la teoría celular. El primero, que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Y el otro, que toda célula procede de otra anterior. Recuerden eso. Mencioné tres teorías. La primera que era que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. El segundo, que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Y tercero, que toda célula procede de otra anterior. Exacto. Ahora, en la siguiente diapositiva, ya en el siglo XX, ustedes pueden observar que hay una científica con el microscopio. ¿Cierto? Ya en ese siglo se inventan los microscopios electrónicos. A ver, ¿qué ideas se dan ustedes? Como pueden observar, a ver. Que a partir del siglo XX los microscopios ópticos sufrieron cambios, es decir, mejoras, que permitieron a los científicos a profundizar en el estudio de las células, ya que ofrecían imágenes más nítidas y con mayor aumento. Y que gracias al descubrimiento del microscopio electrónico, como pueden observar en esta imagen, gracias a esto, ¿qué pasó? Que gracias a ese instrumento se logra aumentar las imágenes, aunque usted no lo cree, hasta 1.000.000 de veces, lo que permite observar detalles diminutos del interior de la célula y de los organelos. ¿Sabes? ¿Cómo es, no es cierto? ¿Cómo es la ciencia, no? Cada año va mejorando. Tengan en cuenta eso. Y con el apoyo de la tecnología, recuerden eso. Ya, ahora aquí vamos a comenzar. Vamos a mover esto por aquí.
Listo, a ver. ¿Qué es la célula? Ustedes pueden observar que nos dice ahí. Es la unidad anatómica, funcional, estructural, genética capaz de desempeñar todas las actividades para la existencia de un ser. A ver, como dije anteriormente, que gracias a los avances tecnológicos posteriores a la invención del microscopio, los científicos pudieron comprobar que todos los seres vivos están formados por pequeñas, ¿cómo se llama? ¿Por pequeñas qué? Células, muy bien. Que están unidas unas a otras. Recuerden eso. En aquellos tiempos lo llamaban celdillas. Que eso estaba escrito o dicho en latín. Que hoy en día se pronuncia célula. Recuerden eso. Y ahora van a observar una imagen en las cuales pueden observar son dos células. A ver, célula animal y célula vegetal. Recuerden que las células pueden tomar varias formas. Recuerden eso. Ahora, lo principal, o mejor dicho, en la estructura celular hay tres partes principales. Primero, el citoplasma. Segundo, el núcleo. Y tercero, la membrana celular. Y ahora ustedes se dan alguna idea en dónde está ubicada eso. A ver, les voy a detallar acá. Ya ver, una flechita, vamos a poner color rojo. Sí, aceptar. A ver, el núcleo. ¿Dónde está ubicado el núcleo? El núcleo viene a ser esto, a ver. Exacto. Aquí. Esto viene a ser el núcleo. A ver, ¿y qué es el núcleo? Viene a ser el centro de la célula. Recuerden eso. Contiene toda la información sobre su funcionamiento y está formado por ácidos nucleicos. Y recuerden que al interior del núcleo está algo importante en nosotros. ¿Cómo se llama? El ADN. Recuerden eso, alumnos. Ahora, otro color, a ver. Vamos a tomar un color verde, a ver. ¿Dónde está el citoplasma? A ver, el citoplasma, a ver. Comencemos con la célula. A ver acá. Esto viene a ser el citoplasma. En esta parte, a ver. Esto viene a ser el... A ver. ¿Qué ustedes pueden observar? ¿Por qué yo he señalado ahí? Recuerden, si ustedes pueden observar, todo esto de acá que está rodeado es un líquido acuoso, que eso viene a ser el citoplasma. ¿Ya? Ahí van a estar disueltas muchas sustancias alimenticias. ¿Ya? Y ahí, encima de ello van a estar los organelos, que vienen a ser las mitocondrias, ribosomas, el aparato de Golgi, lisosomas. Solamente eso. Viene a ser el líquido en el cual va a mantener los demás organelos. Recuerden eso. Y por último, la membrana celular. ¿Cuál viene a ser la membrana celular? A ver, comencemos acá. Donde señala es la membrana celular. A ver, ¿alguna idea de ustedes que se dan? ¿Qué viene a ser la membrana celular para ustedes? Va a ser la parte externa
de la célula que envuelve el citoplasma. O sea, la membrana se va a encargar de rodear todo el citoplasma, ¿ya? Para que permita el intercambio entre la célula y el medio que la rodea. En pocas palabras, va a ingresar el oxígeno y va a excretar los desechos. Recuerden eso. A ver. Y antes de cambiar, vamos a borrar. Vamos a borrar. A ver. Listo, listo. Aquí. Y a la siguiente diapositiva. Ahí está, listo. A ver. Formas de la célula. A ver, en la forma de la célula hay dos. El primero, la forma variable o irregular. Segundo, la forma estable o regular. Comencemos primero con la forma irregular. A ver, ahí ya les he dado algunos ejemplos. ¿Qué es lo que viene a ser la forma irregular? Son células que van a cambiar de forma, ¿ya? Según cómo se cumplan sus diversos estados fisiológicos. Por ejemplo, los leucocitos. ¿Qué vienen a ser los leucocitos? Los glóbulos blancos. ¿Ya? ¿A qué se da esto? A ver, si ustedes pueden observar, miren, los glóbulos blancos varían según en donde esté. Por ejemplo, si un glóbulo blanco está en los tejidos, va a variar su forma. Si el glóbulo blanco va a estar en la sangre, va a variar su forma. A eso es lo que va. Esta célula varía su forma, no es único que se va a mantener, como va a ser del otro lado, la forma estable. Mira, ahí he detallado 4 formas. El primero, los isodiamétricas. ¿Qué nos quiere decir eso? A ver, son las que tienen 3 dimensiones iguales. Pueden ser esféricas, cúbicas u ovoides. Un claro ejemplo, el óvulo. Como ustedes pueden observar, miren, tienen única forma, no varía. La siguiente, las aplanadas. Si ustedes pueden observar, sus dimensiones son mayores que su grosor. Generalmente forman tejidos. Y un claro ejemplo, pueden ver las células epiteliales. Un claro ejemplo, las células epiteliales. Tercero, las alargadas. Las alargadas. Estas células forman parte de ciertas mucosas que tapizan el tubo digestivo. Por ejemplo, tenemos acá la fibra muscular. Y por último, las estrelladas. Un claro ejemplo, las neuronas. ¿Y por qué mencionan las estrelladas? Porque están dotadas de varias prolongaciones que le dan un afecto o forma de estrellas. Siguiente, el tamaño de las células. Como ustedes pueden observar, hay 3 formas. No, perdón, 3 tamaños de la célula. Hay 3 tamaños. A ver.
El primero son las células macroscópicas. Son células observadas fácilmente a simple vista. Esto obedece al gran volumen de alimentos de reserva que contienen. Por ejemplo, un claro ejemplo acá, las yemas del huevo, exacto. Las yemas del huevo. El segundo, las células microscópicas. Solamente pueden ser observables a través del microscopio. Y un claro ejemplo, están ahí, los glóbulos rojos. Y por último, las células ultramicroscópicas, que son sumamente pequeñas y pueden ser observadas por el microscopio electrónico. Y un claro ejemplo, y lo que está hablando mucho en la actualidad es, miren, el coronavirus. Y por último, y las más importantes, recuerdan que les mencioné acerca de las funciones de la célula al principio. Estos son los principales: la nutrición, la relación y la reproducción. En la nutrición comprende la incorporación de los alimentos. Mira, ustedes pueden observar, mira, esta parte verdecita son los alimentos, que comprende la incorporación. Mira, pueden observar que esto después ingresa en la célula. Ahí está. Viene a ser la incorporación de los alimentos para así formar su propia materia. Exacto, muy bien. Segundo, la relación, que comprende la elaboración de las respuestas correspondientes a los estímulos captados. ¿Alguna idea que se dan? Miren, la luz refleja la célula. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar ahí? Aparte de una luz, la célula, ¿qué pueden observar? Que la célula se va a adecuar al ambiente donde esté. A eso se refiere. Y por último, la reproducción, que viene a ser el proceso de formación de nuevas células. Y a partir de una célula madre, pueden observar ustedes, miren, a ver, una célula. Luego, en la parte interna, se juntan y se separan por moléculas. Miren, ven acá. Y ahora, en el siguiente diapositiva, van a observar algunos videos para que así fortalezcan un poco más la información acerca del tema. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas
o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile & Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile & Learn en tu móvil, tablet u ordenador.